Ahora vamos a diagnosticar. Supongamos que dejamos que la chica 10 años haga su lesión. Nadie la revisa, no pasa nada, nunca va a un médico, avanza. Entonces, lo primero que va a aparecer es una masa pequeña, porque este cáncer es exofítico, o sea, crece hacia afuera, no hacia adentro. Es exofítico. Entonces, va a aparecer una lesión, una masa pequeña. Entonces, por eso, el primer signo es la hemorragia uterina anormal del tipo maligna, ¿ya? La hémera maligna. Es un sangrado postcoital del tipo metrorrágico, ¿no es cierto? Metrorragia postcoital. Muy bien, eso es lo primero que vamos a ver y por eso va a ir a la consulta por sangrado. Cuando veamos en el examen físico o en el colposcopio, vamos a encontrar una masa exofítica, ¿correcto? Una masa exofítica. Por eso el crecimiento del tumor, como les digo, es externo, ¿ya? Es un crecimiento externo, y esta masa exofítica se ulcera. Por eso, esa úlcera es la que sangra, ¿ya? Entonces ya saben, masa exofítica ulcerada, ese es el signo típico del cáncer. Sigue sin tratamiento, se coloniza de anaerobios, es un tumor necrótico, ulcerado, lleno de bacterias. ¿Qué crees que le va a dar? Leucorrea. Leucorrea persistente. Por eso ayer vimos que si no mejoraba la leucorrea con 5 días a 2 gramos de metro, mándala al oncólogo, pues, ¿no? Porque no hay parásito que resiste esa dosis. Esos son anaerobios de un tejido muerto. Está ahí, ¿ya? Necrótico, tumor. No sé bien que los tumores tienen úlcera porque crecen muy rápido, se necrosa, vuelve a crecer, se necrosa, vuelve a crecer, se necrosa, ¿ya? Finalmente, cuando esta masa empieza a tomar los parametrios, ¿ya? Y todos los tejidos blandos adyacentes, aparece el dolor. Entonces, el dolor significa que ya se han comprometido los parametrios, ¿ya? Finalmente, si es que el tumor infiltra el uréter, ¿ya? Entonces ya tenemos hidronefrosis y por ende después falla renal. Si el tumor compromete el uréter, ya tenemos hidronefrosis. Esta es la historia natural, ¿eh? Primero un sangrado por masa chiquita, luego una masa visible ulcerada, luego leucorrea persistente, luego dolor pélvico, crónico obviamente, porque tomas parámetros, y finalmente, ¿de qué muere una mujer con cáncer de cervix? No muere de metástasis, muere de falla renal, falla renal. O sea, yo te puedo poner una pregunta de examen, paciente de Iquitos acude con falla renal, tiene 45 años. No hay antecedente de poliquistosis renal en la familia. ¿Qué es? Cáncer de cervix. Una mujer joven que le dé falla renal, que no tiene poliquistes, ¿ya? Entonces es cáncer. Es cáncer hasta no probar lo contrario, ¿ya? Porque a esa edad la diabetes, salvo que tengas diabetes tipo 1, pues, ¿no? Desde chiquita que está enfermo. Y es un caso típico, típico, ¿ya? Paciente de la selva que muere de falla renal a corta edad, cáncer de cervix. Muy bien, entonces, si ya hemos visto, ¿cómo creen que se hace el diagnóstico de este cáncer? Entras por colposcopía y le tomas una biopsia. Acá no hay truco, acá no hay que hacer nada. Simplemente viene la paciente sangrando, entran, ven la masa, toman la biopsia, se acabó. ¿Ven? Entonces, este es un cáncer fácil de diagnosticar, porque la masa es exofítica y toma la biopsia. Doctor, y para el estadiaje, fácil también. Simplemente viene el ginecólogo, ¿no es cierto? Y empieza con el tacto a ver los parametrios, cómo están, hasta dónde ha bajado la lesión. Así que el estadiaje también se hace de forma clínica. Este es un cáncer que se diagnostica muy fácil con una biopsia a simple vista y se hace el estadiaje clínico con el tacto rectal y con la colposcopía. ¿Correcto? Entonces vamos a ver el estadiaje. Váyanse hasta la diapo de tratamiento.
Estamos en la historia natural de la enfermedad. Muy bien. Entonces vamos a conversar todo el proceso de un cáncer de cervix. Entonces, cuando el cáncer de cervix ya está confinado al cuello, ya todo lo que vemos acá está confinado al cervix, se llama estadio 1, ya 1. ¿Por qué se llama estadio 1? Porque está la lesión confinada al cervix. Muy bien. Este de acá, este dibujo de acá, se llama estadio 2. ¿Por qué se llama estadio 2? Porque la lesión está más allá del cervix. Ha salido del cervix. ¿Correcto? Este que ven acá, correcto, está de acá. Es estadio 3. Porque la lesión está en el límite por fuera del cervix. O sea, ha llegado a lo máximo lejano del cervix. Y recién este que vemos acá es estadio 4 porque se ha ido a otros órganos. ¿Ven? Entonces, estadio 1 confinado al cervix, estadio 2 sale del cervix, estadio 3 llega al límite físico que puede llegar fuera del cervix y estadio 4 recién el que infiltra otros órganos. Así que pregunta de examen, ¿cómo es el avance del cáncer de cervix? Local. Tiene invasión local. Porque solo crece en distancia. Recién en grado 4 se va a otros órganos. En cambio, el cáncer de mama, por ejemplo, en T2 ya está en el ganglio, en T3 ya está en el pulmón, en el hígado, en el hueso. O sea, una metástasis linfática más precoz. Acá es local, primero local y después es linfática. ¿Ya? El melanoma en más de 1 milímetro ya está en el cerebro ya. Entonces, es diferente el comportamiento de cada tumor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto explicado, vamos a ver los diferentes estadios. ¿Ya? Si yo no veo nada, correcto, esto puede ser una lesión precáncer. ¿Ya? Microscópica, ¿no? Precáncer. ¿Cuáles son las lesiones precánceres que vamos a ver más adelante? El NIC, pues, ¿no? El NIC. El NIC 1, 2 y 3. Precáncer. Y luego el cáncer in situ. Si yo no veo nada, porque es microscópico, puede ser un precáncer. NIC 1, 2, 3, cáncer in situ. ¿Ya? Si yo ya veo la lesión, correcto, yo ya veo la lesión, tengo dos tipos. Voy a dibujar acá, acá aparece la lesión, pero es microscópica. Entonces, una lesión que existe ya, pero es microscópica, es el estadio 1A1. 1A1. Es aquella que tiene menos de 3 milímetros de invasión del estroma. El 1A1 tiene menos de 3 milímetros de invasión del estroma. Ya no se mide el ancho. Antes era hasta 7 milímetros de ancho. Ya no se usa. La nueva clasificación de la FIGO del 2018 le ha quitado el ancho. Dice que no sirve para nada, ¿no? Porque hay mucho falso positivo. Se ha quedado solamente con el espesor, 3 milímetros. ¿Ya? Estos de acá, 1A1 menos de 3 milímetros, probablemente no sangran. Como son tan pequeños, no van a tener hemorragia uterina normal como manifestación clínica. ¿Ya? En cambio, si yo ya la lesión la puedo ver a simple vista y es un poco más grande, entonces acá puedes tener un estadio 1A2. 1A2 es aquella que tiene menos de 5 milímetros de profundidad. Y en esta sí ya podemos ver sangrados pequeños, pequeños. Un poquito más grande la lesión, ¿ya? Un poquito más grande. Y finalmente, todo lo que sea mayor al 1A2
se conoce como estadio 1B. 1B es todo lo que sea más grande. Más grande. ¿Ya? Entonces, este 1B puede ser 1B1, 1B2, 1B3. ¿Correcto? 1B1 es cuando es menor a 2 centímetros. ¿Ya? 1B2 de 2 hasta 4 centímetros. Y 1B3 mayor o igual a 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva clasificación de la FIGO. En la que está en la NCCN clásica del 2012, solo hay 1B1 y 1B2. ¿Ya? No hay el punto de corte en 2 centímetros. Simplemente es menos de 4, más de 4. Nada más. En la nueva le han aumentado un corte que al final no cambia mucho el tratamiento. Simplemente le han aumentado uno porque en algunas pacientes que desean fertilidad, en el 1B2 ya hay riesgo de que persista la lesión a pesar de la cirugía. Entonces recomiendan con radioterapia aumentarle la seguridad. No es algo crítico, pero sí es crítico que ustedes recuerden el 4, porque sí eso está en las dos normas, pues, ¿no? En la FIGO y también en la anterior de la FIGO o de la NCCN, que es la que más probablemente pregunten, pues, ¿no? La del 2012. Entonces, en 4 centímetros, ese tumor ya es inoperable. Inoperable quiere decir que es suficientemente grande como para comprometer la cirugía. Por lo tanto, si no es operable, su única opción o su primera opción, para no decir única, su primera opción es la radioterapia. Entonces, en este estadio debes optar por radioterapia. Lo que quiere decir que en todos los de atrás, ¿qué vas a optar? Cirugía. Cirugía. Entonces, todos los de acá te vas a cirugía. Todos estos tienen opción quirúrgica de elección quirúrgica. ¿Ya? Hay diferentes cirugías, no vamos a ahondar en eso, sería tranquearnos. Si quieres, puedes revisarlo. Hay cirugías que conservan la fertilidad, como la traquelectomía. Hay cirugías que previenen las distopias, como las histerectomías extrafaciales, la radical modificada, y las que se van con todo y no creen en nada, radical completa, pues, ¿no? La radical completa. Todo va a depender de dónde cortas el ligamento cardinal. Entonces, ese detalle ya no vale la pena ahorita hablar, eso es del gineco-oncólogo. Pero lo que sí vale la pena es que estas lesiones, los precánceres y el 1 a 1, se puede optar, correcto, hasta el 1 a 1 por un cono, conización. ¿Ya? Los NIC se conizan, eso vamos a ver más adelante. El 2 y el 3 siempre se conizan y el 1 es opcional dependiendo si viene de un alto grado. Eso después vamos a ver. Pero lo que sí quiero que recuerden es que los NICs y hasta el 1 a 1 pueden ir con cono. No se olviden, el cono efectivo para un precáncer es el cono frío, sécase. ¿Ya? Por eso si te preguntan, ¿el 1 a 1 puede ir con cono frío? Sí, sí puede ir. Sécase es cold knife conization, conización con bisturí. ¿Ya? Eso quiere decir que a partir del 1 a 2, el 1B1, el 1B2 van con cirugías, que pueden ser las extrafaciales o la radical modificada. ¿No está? Y doctor, y el 1B3 o más de 4 centímetros se prefiere radioterapia. Puedes operar, pero se prefiere radioterapia porque es muy grande. Muy grande. Muy bien, ahora vamos al estadio 2. El estadio 2 ha sido pregunta de examen. Es cuando vas más allá del cervix. Se llama 2A porque comprometes los 2/3 superiores de la vagina. Yo me acuerdo A de abajo, 2A de abajo. Y este a su vez se subdivide en 2 a 1 y 2 a 2. 2 a 1 menos de 4 centímetros, 2 a 2 más de 4 centímetros. ¿Cuál es la misma lógica? Los estadios 2 a 2, como son más de 4 centímetros, ¿qué pasa? Inoperables, inoperables. ¿Ya? O sea, ¿quiere decir que el 2 a 1 puedo operar? Sí, sí puedo operar. Entonces la cirugía inclusive puede llegar hasta el 2 a 1. Cirugía.
¿ya? Porque estás dentro de la vagina. Como estás dentro de la vagina, todavía no has agarrado parametrios, tienes opción de resecabilidad. Eso quiere decir, ya está la pregunta de examen, cuando ya tomas los parametrios, cuando ya tomas los parametrios, entonces estás en estadio 2B, de bordes, así me acuerdo. Te has ido al borde. Y cuando agarras parametrios, eso simplemente lo vuelve irresecable. Esa es la clave. Irresecable. O sea, la cirugía no tiene opción curativa. ¿Correcto? Se llama un tumor resecable cuando quirúrgicamente tiene opción curativa o muy buen pronóstico. ¿Ya? Las cirugías de tumores con mal pronóstico son paliativas. Y doctor, ¿qué diferencia hay con inoperable? Es que el 2A2, el 1B3 son resecables porque se pueden curar, pero son inoperables porque no puedes hacer la cirugía con seguridad. Pero si uso otra técnica como la radioterapia, puedo buscar buen pronóstico o curación. ¿Ven? Entonces, el 1B3, el 2A2 son inoperables, no puedo entrar con cirugía, pero si uso radioterapia hay opción curativa o de muy buen pronóstico. En cambio, en el 2B no puedo hacer nada, ya fue, paliativo. Por eso es clave cuál era el signo que aparecía cuando tomabas el parametrio, dolor. Por eso es muy mal pronóstico una paciente con cáncer de cervix y dolor pélvico. Ya está avanzado. Muy bien. De ahí para abajo ya no tiene mucho sentido hablar. Eso ya es cirugía paliativa. O mejor dicho, oncología paliativa. Pero igual vamos a comentar. Se llama estadio 3A. 3A. Cuando has llegado al tercio inferior de la vagina. O sea, te has ido con todo hasta abajo. Se llama 3B. Cuando te has ido con todo hasta la pared pélvica. Te has ido hasta la pared pélvica. 3B. Y el datito que habíamos visto acá es que si te vas hasta la pared pélvica, por acá, ¿qué está pasando? El uréter, ¿no es cierto? El uréter. Entonces, una paciente en 3B ya infiltra el uréter. Entonces, ¿qué va a hacer? Hidronefrosis, ¿no es cierto? Hidronefrosis unilateral o bilateral, dependiendo cuánto se ha infiltrado. ¿Ya está? Hidronefrosis. Muy bien. Estadio 4, 4A, es porque te has ido a otros órganos de la pelvis. Y estadio 4B es porque te has ido a ganglios u órganos fuera de la pelvis. ¿Ya? ¿Y cómo sabe que esto está fuera de la pelvis? ¿Se acuerdan la pelvis dónde arranca? Acá, pues, ¿no? De la parte superior del pubis hasta el promontorio, esa es la línea que divide la pelvis del abdomen. Si está tomado algún ganglio, por ejemplo, preaórtico, eso ya es fuera de la pelvis. 4B. ¿Está bien? Fácil, ¿ah? Fácil. Tienes precáncer, NICS, 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1B3, 2A1, 2A2, 2B, irresecable, 3A, 3B, 4A, 4B. Es súper fácil este cáncer. Y tiene lógica. Todo lo que hemos hablado tiene lógica, ¿no es cierto? No es memoria, no es memoria, ¿ya? Tiene lógica. El NIC es precáncer, el 1A1 es microinvasivo, chiquito, puede usar cono. El 1A2 ya es un poco más grande, ya puede sangrar. El 1B es mucho más grande, ya se ve a simple vista y sangra. ¿Por qué corto en 4? Por la operabilidad. Y otro, ¿por qué corta en 2? Ya les dije, es por un rollo que se ha visto de la fertilidad. Cuando quieren conservar la fertilidad, hacen cirugías conservadoras, pero han visto que a partir de 2 centímetros ya es peligroso. ¿Ya? Luego tienes el 2A, vagina, 2B, borde, se acabó. Esa es la historia natural de la enfermedad. ¿Ya está? Sencillo.
Muy bien, ahora vamos a prevenirla. ¿Este es un cáncer que puede prevenirse? Sí. Vamos a la segunda parte de nuestra clase, retro. Vamos a la prevención, ¿ya? Acá la prevención es un sancochado, ¿ah? Eso tienen que saber desde el inicio, ¿no? Para que no se estrese. Guerra avisada no mata moros, ¿no? Esto es un recontra sancochado. Y si leen ahora la nueva norma del MINSA que dice PAP cada 2 años, ya explota todo, ¿no es cierto? Explotó todo, ¿ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que la prevención del cáncer de cervix es la medida preventiva oncológica más exitosa de la historia de la medicina, ¿ya? Se ha llegado a reducir un 70% la prevalencia. O sea, es un golazo de arco a arco, pues, en lo que es salud pública, ¿ya? Y por ende, hay demasiada literatura, investigación y demasiado conocimiento en cómo prevenir este cáncer, ¿ya? En el primer mundo este cáncer está por debajo del puesto 11, ¿ya? Entonces, en nuestro país, obviamente, el hecho de que sea el cáncer más frecuente es como que en la cara te dicen que no sirve para nada tu sistema de salud pública, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso genera presión administrativa y el MINSA constantemente está loco viendo la forma de cómo cerrar esta brecha, ¿ya? Esa es la explicación práctica, si quieren decir por qué tenemos tanta norma técnica una tras otra, porque la ciencia la tiene clara, o sea, UpToDate y la FIGO la tienen clara. El problema somos nosotros, que como es tan costoso el, el sistema de screening actual que hay, y no se puede pagar con fondos públicos, y esto es una enfermedad de salud pública, entonces el MINSA constantemente adapta sus normas para poder llegar a la mayor cantidad de gente con la mayor eficiencia, con el menor gasto presupuestal y todo el rollo, ¿ya? Entonces, para fines de examen, que es lo que nos interesa, vamos a hablar sobre lo que dice la FIGO. Ojo, porque todo lo que dice el MINSA es válido para el primer nivel. Pero si estás en el INEN, en un hospital grande de referencia, tú vas a aplicar lo que dice la FIGO. ¿Está bien? O sea, lo que el MINSA hace es adecua su screening para el primer nivel, donde no hay recursos, donde no hay ni siquiera patólogos. En cambio, lo que vamos a estudiar es lo que dice la FIGO, la NCCN, lo que realmente es la calidad de prevención que deberíamos apuntar. ¿Ya? Entonces, miren, la prevención del cáncer de cervix implica detectar el precáncer. ¿Cuál es el precáncer? El NIC. ¿Qué significa NIC? Neoplasia intraepitelial cervical. ¿No es cierto? Neoplasia porque es crecimiento de células, intraepitelial porque está dentro del epitelio, no ha pasado la membrana basal. Neoplasia intraepitelial cervical. ¿Por qué cervical? Porque la lesión está en el cervix. ¿Ya? Entonces, tienes dos formas de prevención. La prevención primaria, que es reciente, es nueva, implica la vacuna. ¿Ya? La vacuna contra dos cepas, las de alto riesgo 16-18, bivalente, la vacuna contra el 16-18, el 6 y el 11, que es la tetravalente, que es la que usamos, y la vacuna que incluye las otras, 31, 33, 35, la nonavalente, ¿ya? Entonces, de estas tres, usamos esta a 2 dosis cada 6 meses en niñas mayores de 10 años. Igual esto lo ven en pediatría. Pero ojo, acá no voy a ahondar. Esta medida no reduce o no te exime, porque vamos a hablar lo correcto, puede reducir el cáncer, eso todavía tiene varios estudios. Lo que hace es reduce la infección y persistencia. Eso es lo que ha demostrado la vacuna. Reduce la infección y persistencia. Por ende debe reducir el cáncer. ¿Ya? Pero esta vacuna no te exime o no te libera de hacerte la prevención secundaria. O sea, por más que se vacune una persona con el PVH, tiene que igual hacerse PAPS. Entonces, lo que hace simplemente la vacuna es ayudar a mejorar la prevención del PAP. ¿Está bien? Si el PAP ha demostrado eficacia, el PAP ha demostrado ser la medida preventiva más eficaz para el cáncer de cervix, probado. Entonces la pregunta es, ¿por qué usamos vacuna que no está ni siquiera, correcto, tan demostrada como el PAP? Porque para que el PAP sea efectivo tiene que haber un seguimiento estricto de la paciente.
que eso solo ocurre en países donde el médico está encima del paciente, pues no todo el rato. O sea, hay medicina de familia, médico asignado por familia y todo ese rollo, de tal forma que hay alguien que te está llamando, señora, señorita, ya pasaron 3 años, ¿cómo es para su papá? Ah, ya, no, venga, venga, venga. Y es real, pues, ¿no? Eso ocurre en los países desarrollados. Por ejemplo, el sistema inglés es así. Los australianos, los canadienses, bueno, los elfos, pues, ¿no? Ellos tienen sus sistemas de salud a ese nivel. En cambio, nosotros no, pues. Entonces, a las justas, decía, ah, ¿quién será mi paciente? Le hace su papi. Ah, no, le haré por si acaso. ¿Se acuerdan? Ah, no importa, le hago. O sea, disparas la sensibilidad, alteras la especificidad, todo se complica. Entonces, por eso es el principal fundamento de por qué la vacuna es tan importante en nuestro medio, porque hemos fallado en la prevención secundaria. ¿Está bien? Esa es la explicación. Pero igual, la que nos preguntan y la que vale es la prevención secundaria. ¿En qué consiste? En identificar el precáncer. Entonces, ¿cómo se hace el screening? Puedes optar por Papa Nicolau. ¿Ya? Esta técnica se describió en los años 40, en la década del 40, 1940. Papa Nicolau dio al mundo a conocer su sistema, ¿no es cierto? Pregunta de examen, la muestra puede durar hasta 30 días, tengo que ponerlo, ¿no? Porque hemos quedado que en la diapo tiene que estar todo el banco, pues, ¿no? Entonces ya ese datito entra ahí, no hay otro lugar donde ponerlo, ¿ya? La muestra del PAP te dura hasta 30 días. Si no tienes para hacer el PAP, hay otra técnica un poquito más rústica, mucho más específica, pero menos sensible. Y el truco es que sea sensible. Pues si yo voy a hacer un screening, tiene que ser sensible, pues no específico, ¿no? Entonces, no importa. Hay otra técnica que se llama IVA, inspección visual con ácido acético. Su nombre lo dice, inspección visual, uso mis ojos con ácido acético. O sea, depende del operador, ¿ya? En el Papa Nicolau depende del especialista, que lo vea al microscopio. En este es a la ectoscopía. Entonces es muy específico el IVA. Entonces, tanto el PAP como el IVA se pueden hacer cada 3 años si salen negativos, siempre y cuando la paciente se acuerde, pues, ¿no? Que tiene que ser cada 3 años. Por practicidad, acá le hacemos cada año, pues, ¿no? Pero eso es por ser prácticos, ¿ah? Lo técnico y lo lógico es hacerlo cada 3. Porque ¿cuánto tiempo tenía para curarse sola? 2 años, ¿no es cierto? De una infección. Entonces no tiene sentido que yo te haga cada año porque puedo encontrar una infección, me voy a desesperar cuando en verdad tenías 2 años para curarte tranquila, sin estresarte, sin hacer tiracontroles, sin tomarte biopsias innecesarias e inclusive sin cauterizar innecesariamente a una paciente. ¿Ya? Esa es la idea. Cada 3 años. Cosa que en el lapso de los 3 años tienes todo el derecho de infectarte y curarte. Cosa que no generas un sobrediagnóstico. ¿Ya? Porque esa es la lógica. Esa es la lógica. Muy bien. Porque es un virus frecuente. O sea, lo que trato de mostrar es que es un virus frecuente. Y donde más nos equivocamos en la medicina, acá es en el sobretratamiento y diagnóstico. ¿Ya? Ahora, ¿es molestoso cada 3 años estar haciendo un PAP? Sí, o sea, molestoso, pues, ¿no? Para la paciente y todo. Entonces se ha inventado últimamente la prueba molecular de la genotipificación del PBH. O sea, hay una prueba recontrasensible, esa ya es demasiado sensible, que agarra y te ve el genotipo, ¿no es cierto?, de los BPHs en una muestra de hisopado cervical. Entonces, esta prueba te permite que cuando sale negativo hagas un control hasta en 5 años. Lo único malo con esta prueba es que te puede dar mucho falso positivo, ¿no? Porque es demasiado fácil encontrar o simular una genotipificación. Nunca olviden eso, ¿ya? Todas las pruebas que genotipifican virus usan pedazos de DNA. ¿Correcto? Y puede haber falsos positivos porque ese código de DNA puede por algún motivo censarse en una célula normal, ¿ya? Porque no codificas al virus, sino un pedazo de su ADN. Entonces eso genera falsos positivos. Pero igual, si te sale negativo, quiere decir que no hay nada ahí, pues entonces te puedes hasta 5 años dar el margen de revisión. Por eso acá está el PAP y el IVA cada 3 años si sale negativo y la prueba molecular cada 5. ¿No está? Eso es la prevención secundaria. Entonces vengan acá.
Toda paciente que tenga más de 21 años, según la FIGO, según la NCCN, no importa si tiene o no relaciones sexuales, eso no interesa, porque al final la infección del PVH puede hacerse sin relaciones sexuales, ¿correcto? Porque te puede arrastrar la propia flora del perine, se pone un tampón, un tampa, lo que sea, y puede infectarse. Entonces, a partir de los 21, indistinto de la actividad sexual, arrancamos Papa Nicolau. Ya está. Si el Papa Nicolau sale negativo, le haces control cada 3 años y se acabó. Se acabó. Si el Papa Nicolau sale positivo, ¿tengo cáncer? No, simplemente las células han salido atípicas. Entonces, algo raro hay ahí. Vamos a ver. Entonces, todo PAP positivo, absolutamente todo PAP positivo, tenga o no tenga VIH, tenga o no tenga factores de riesgo, todo PAP positivo se va a colposcopía. La colposcopía se inventó 20 años antes del PAP, en los años 20, ¿correcto? Un alemán que dijo, está loco, este cáncer tiene que verse, ¿no? Antes de que sea tan grande, ¿no? Y empezó a crear el colposcopio para ver lesiones premalignas, ¿ya? Pero él solamente llegaba a ver estadios 1B, ¿correcto? Para poder llegar a ver 1 a 1 y el NIC tenía que hacer biopsias, pues, ¿no es cierto? Y como no ves nada, sin el PAP no había cómo guiarse a qué paciente biopsiar o no. Entonces, fue un buen intento, pero nunca tanto como el PAP. Entonces, hacemos colpo a cualquier PAP positivo. Ya está. Entramos, miramos y si encontramos la unión escamocolumnar, quiere decir que hemos identificado la zona donde puede haber una lesión. Y si dentro de esa zona encontramos la lesión, entonces debes de biopsiarla. Si veo la unión escamocolumnar y veo la lesión, debo tomar biopsia. Y según la biopsia, elijo el tratamiento. El tratamiento. Súper lógico, ¿verdad? Entonces ahora vamos a lo tranca. ¿Qué pasa si yo tengo un PAP positivo, entro a la colpo y no veo la unión escamocolumnar? Ya fue. Si yo no veo la unión escamocolumnar, no tengo cómo estar seguro de que estoy viendo toda la zona potencial donde puede haber una lesión. No voy a saber qué biopsiar. Entonces, en esta rama, lo pueden ver en la NCCN, en esta rama, si es que la paciente tiene un PAP de alto grado, te vas a cono de frente, cono diagnósticos, ¿ya? Y bueno, si tiene menos grado, puedes observar, repetir. Pero cuando no ves la unión escamocolumnar y tienes un PAP de alto grado, está aconsejado un cono de frente para ver la lesión por adentro, ¿ya? No, doctor, veo la unión escamocolumnar, correcto, la veo, pero no veo lesión. Pucha. O sea, veo la unión, pero no hay lesión. Pero ha venido un PAP, hay un PAP positivo, y yo veo la unión y no veo la lesión. ¿Qué hago? También va a variar. Si el PAP era suave, low SIL, ¿no es cierto? Bajo grado, puedo observar. Si el PAP era de alto grado, hago curetaje endocervical. Eso vamos a ver después, no se preocupen. Solamente quiero que vean que si la unión y la lesión no se ven, te van a abrir diferentes algoritmos, ¿ya? Que es lo difícil. Todas las preguntas de examen que son, la línea roja. Todas las preguntas. PAP positivo, colpo, colpo, biopsia, biopsia, defino tratamiento. Se acabó. No es un examen para gineconcólogos, pues, ¿no es cierto? Es un examen de medicina general. Entonces, no se tranqueen, no se tranqueen. ¿No? Este es el camino, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos al siguiente datito. ¿Qué ocurría a partir de los 30-35 años? El sistema inmune ya no podía defender como antes y había más riesgo de infecciones persistentes, persistentes. Por lo tanto, los americanos, la FIGO, ¿no es cierto? Dicen, aparte del PAP, a partir de los 30 debes aumentarle la prueba molecular. Eso se llama cotest. A partir de los 30 debemos combinar prueba molecular con PAP, cotesteo, para aumentar la sensibilidad, para que no se me pase ninguna mujer con un posible cáncer. ¿Correcto?
A las justas, si pueden mantener sus tasas de fertilidad para recambio poblacional, no van a dejar, pues, ¿no?, que sus pacientes fallezcan. Entonces, es lógico. Entonces, esa es la razón de aumentar una prueba. El cotest se llama, cotest. Ya dice la FIGO, dice, ya, pues si estás misio, no tienes para prueba molecular, mínimo PAP, lo mínimo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que importa en este gráfico? Es que la norma técnica del 2016, diciembre, inicios del 17, correcto, que bueno, como les digo, ha sido parcialmente modificado ahora en junio, dice, como nuestro sistema de salud no tiene recursos para hacer Papa Nicolau a todo el mundo, porque a las justas y médicos hay, pues, ¿no?, en el campo, en el primer nivel, menos voy a esperar que haya patólogos, pues, ¿no? Y menos que haya citopatólogos. O sea, la probabilidad de que un paciente reciba una atención oportuna de PAP es bajísima en el interior. Por lo tanto, como esto es bonito, pero ilusorio, entonces vamos a algo real y la norma dice que a partir de los 30, ni siquiera los 21, de los 30, empecemos con prueba molecular, si es que hay recursos, o inspección visual con ácido acético, ya pues si estamos recontramicios. ¿Ya? Ese es lo que recomienda. Porque más vale hacer esto que no hacer nada. ¿Ya? Entonces, a partir de los 30, prueba molecular, inspección visual de ácido acético en ese orden. ¿Ya? A partir de los 50, sí, Papa Nicolau a todas. Eso sí lo pone claro. Pasados los 50 años, Papa Nicolau a todas. Y si no hay PAP en tu provincia, la derivas, pues, la derivas, ¿no?, a un lugar donde le hagan PAP. Pero como es joven, no hay que hacer tanto drama. Podemos dar prueba molecular, IVA, tranquilo, ¿ya? Lo ideal es PAP, pues, ¿no? Lo ideal es PAP. Entonces, ¿qué dice la norma? Una vez que tú identifiques una prueba molecular o un IVA positivos, eso quiere decir que hay alta probabilidad de lesión, de frente te vas a tratamiento. Nada que colpo, biopsia, no tiene sentido, pues. Si te salteaste el paso principal, el PAP, porque te faltan recursos, ¿cómo vas a pretender hacer una biopsia para...? No. Simplemente, prueba molecular positiva o IVA positivo, te vas al tratamiento. Obviamente en el tratamiento se utiliza la colposcopía, ¿eh?, pero no se hace biopsia, se va de frente a tratamiento. Esa filosofía se llama ver y tratar. Veo y trato, sin hacer biopsia. Es como ayer en ITS el manejo sindrómico. Veo el síndrome, te doy antibiótico, sin hacer cultivo. Ya. Eso es solo si no hay recursos. Porque si tienes recursos, estás en un hospital grande, estás en práctica privada o la paciente tiene su seguro, no lo sé, tienes que optar, pues, por lo correcto, que es PAP desde los 21 años, ¿ya? Y recomendar cotest. Esa es la lógica. O sea, no vayan a pensar que es obligatorio hacer lo que dice el MINSA. No, tampoco es así, ¿ya? Muy bien, entonces eso es la observación. Ninguna pregunta ha venido de la norma técnica, ninguna, ¿ya? Ninguna. Todas son de la FIGO. Así que nos vamos a quedar en lo de la FIGO, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esto explicado, vamos a la siguiente.